Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en este domingo 27 de diciembre, ya para terminar este año de 2020. Y para nadie es un secreto que este año ha sido muy difícil y pasará a la historia como uno de serias implicaciones para la humanidad. Este será un año del cual querremos olvidarnos, pero no será fácil, porque ha dejado profundas heridas, tanto físicas, psicológicas, emocionales y espirituales, que tardarán tiempo en sanarse y que dejarán definitivamente profundas cicatrices. No obstante, también hay algunas cosas que a pesar de todas estas circunstancias vale la pena resaltar y por las cuales también debemos estar agradecidos. Para los creyentes ha sido una gran oportunidad para observar en primera fila lo que Dios puede hacer para proteger a sus hijos y la manera como provee para ellos. Y este año ha sido especial para eso. También a mí como pastor me ha dejado grandes enseñanzas este año. Si bien es cierto, extraño el templo y las reuniones que hacemos en él, hemos aprendido que hay otras maneras de seguir siendo la iglesia de Dios, aun cuando no asistamos al templo. Nos hemos convertido a la fuerza en menos de un año en una iglesia digital, proceso que de otra manera tal vez hubiera tomado algunos años. Tuvimos que ser forzados a experimentar nuestra fe de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. Por eso estoy profundamente agradecido con Dios, porque cuando esta pandemia termine, nosotros como iglesia estaremos en mejor posición para continuar haciendo nuestro trabajo de llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. También estoy agradecido con el Señor porque los miembros de la iglesia Nazaret han sido protegidos y cuidados por el Señor, pero también han crecido en su fe y compromiso para con Cristo a través de las pruebas que esta pandemia nos trajo. También aprendí, sí, lo valioso que es un abrazo, porque antes lo tenía por seguro. Venía a la iglesia y sabía que algún hermano, alguna hermana me iba a saludar de abrazo. Ahora los extraño. Igualmente, lo importante es que aprender a disfrutar o aprendimos a disfrutar más de la compañía de los que amamos, porque tuvimos que estar a la fuerza encerrados. También pudimos experimentar que todo aquello material que damos por seguro y por lo que tanto nos esforzamos, en un momento puede desaparecer o perder su valor. También quiero dar gracias a Dios a este fin de año porque me ha servido y espero que a usted también para poner varias cosas en perspectiva de qué es lo necesario en la vida y qué es lo verdaderamente importante en la vida. Por eso en esta mañana quiero compartir una historia con la que la mayoría de nosotros estamos familiarizados, pero que ilustra cómo debido a los afanes de esta vida podemos perder la perspectiva correcta de qué es lo más importante para nosotros. Esta historia nos dice que un día de manera repentina, y todo esto lo podemos deducir por el relato que vamos a ver en un momento, y la falta de preparación que un par de hermanas tenían, que Jesús decidió hacer una visita a una familia que amaba profundamente. Y como todos sabemos, Jesús nunca viajó solo, siempre venía con varios de sus discípulos y no todos sus discípulos. Y quiero que ahí donde está se imagine por un momento esta escena. La sorpresa, la alegría, pero a la misma vez ese sentimiento de pánico que sintió aquella familia de que Jesús hubiera aparecido sin anunciarse. Así como nos pasó este año. Esta pandemia apareció sin anunciarse. Debió ser el alboroto en aquella casa cuando avisaron que Jesús estaba a la puerta. El alboroto de aquella casa tuvo que ser terrible. Y recoger trastos, organizar la sala, barrer, esconder algunas cosas, en fin, lo que sucede en cualquiera de nuestros hogares cuando alguien se presenta inesperadamente, solo que en esta historia, ese alguien era nada más ni nada menos que Jesús.
Aquellas hermanas no estaban preparadas para recibir a Jesús, pero una de ellas tampoco estaba preparada para recibir la lección de su vida. Así como nosotros no estamos preparados para recibir un año como el 2020. Nos sorprendió a todos. Es por eso por lo que esta historia cobra mayor brillo en medio de las presentes circunstancias y la quise incluir en este sermón de fin de año. Ojalá podamos hacer la elección correcta y tener nuestras prioridades en orden, porque nunca sabemos a ciencia cierta que nos deparará un año nuevo. Así que lo invito en esta mañana a que abra su Biblia o a que mejor abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 10 y vamos a estar examinando los versos 38 al 42. De aquí sacaremos el mensaje para este fin de año y para nuevo año. Y quiero que prestemos mucha atención a lo que el Señor tiene para decirnos a través de su palabra. En esta historia, como algunos ya de ustedes sospechan, es la historia de Marta y María. Podremos ver cómo cada una de ellas, ante la visita repentina de Jesús, tuvieron que elegir, tuvieron que tomar una decisión. ¿Cuál sería su prioridad en la vida? Por eso, en este pasaje, en esta mañana, vamos a mirar tres puntos básicamente. Y vamos a mirar, el primero de ellos es la parte que María escogió. El segundo de ellos es la parte que Marta escogió. Y el tercero es lo que Jesús nos dice que debemos escoger. Así que vamos al texto y vamos a partir del verso 38. Dice así: aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Paremos ahí un momento. Entonces, de estos dos primeros versos vamos a sacar el primer punto, lo que María escogió. Y esta, en realidad, es bien pequeña esta historia, que la encontramos en el Evangelio de Lucas, y nos relata una situación particular dentro del ministerio de Jesús. Jesús llega a visitar a María y a Marta, que eran hermanas de Lázaro, a quien Jesús amaba mucho, y decide entrar y compartir con ellas por un rato, porque iba camino. Algunos teólogos dicen que iba para Jerusalén, otros dicen que venía. La Biblia no nos dice exactamente, así que dejémoslo de ese tamaño. El Señor iba para alguna parte y decidió entrar por un momento y compartir con ellas, tal vez descansar un poco. De esta corta visita surge una gran enseñanza para aquellas hermanas y para nosotros también, obviamente. María decidió sentarse a los pies de Jesús para escuchar lo que él quería compartirles. Para nosotros, hoy pasan desapercibidos ciertos detalles del relato debido a que desconocemos en parte las costumbres de aquella época. María, al sentarse allí a los pies de Jesús, estaba rompiendo varios moldes que eran muy comunes en aquella época para las mujeres. Déjenme mencionarles rápidamente tres de ellos que estaba María rompiendo al sentarse a los pies de Jesús. El primero de ellos es que el lugar determinado, o mejor, sentarse a los pies de un maestro significaba que era un discípulo. Y generalmente dentro de aquella cultura, ese lugar privilegiado era solamente para los hombres. Las mujeres podían unirse a una reunión donde un maestro estuviera enseñando, pero tenían que hacerlo atrás, al final. Donde se acababa la última fila de los hombres, ahí van las mujeres. María se sentó donde le suponía debían ir los hombres. Y Jesús no dijo nada. Ese es el primer molde que María estaba rompiendo. Se sentó a los pies de Jesús. El segundo, el lugar determinado para una mujer en aquella época era la cocina. Pero María, ¿dónde estaba? Sentada a los pies de Jesús. No era el lugar sentada junto a los hombres, era la cocina donde supuestamente María debía estar. Y el tercer molde que María rompió en aquel día
es que Marta era la hermana mayor, por lo tanto, María debía sujetarse a su autoridad y en lugar de estar junto a Jesús, debería estar con Marta preparándole los alimentos a Jesús y sus discípulos. Así que rápidamente 3 moldes. ¿Y qué resalta esto? Que María mostró un gran carácter, sin importarle aquellos moldes que la sociedad había fijado para las mujeres como ella. No le importó. Pero también, además de eso, demostró una gran madurez espiritual. Al escoger entre estar en la cocina, no por pereza, entre estar en la cocina y sentarse a los pies de Jesús. Podríamos por un momento especular, si me permite, que no es sano hacerlo, pero el texto tal vez nos da lugar para ello por un momento, que quizás María sabía que no tendría tal vez otra oportunidad para escuchar a Jesús tan de cerca y de manera tan íntima, pues estaba en su casa. Por lo tanto, los moldes, los esquemas de su cultura, poco le importaron. Así que, según nosotros podemos ver por el relato y por el elogio que recibe de Jesús, a María le importaba más estar cerca del Maestro, aprender de él, y para ella era más importante lo que Jesús pensara de ella que lo que su hermana o el mundo pensaran de ella. Nosotros hoy vivimos en una cultura en la que sin darnos cuenta también la cultura ha establecido esquemas y moldes, y nosotros simple y voluntariamente o involuntariamente nos amoldamos a ellos. María hizo una elección entre 2 realidades. Por un lado, cumplir el rol asignado por su cultura, estar en la cocina y junto con su hermana atender a Jesús lo mejor que pudieran. Por el otro lado, dejar todo aquello de lado y sentarse a los pies de Cristo y edificar su vida espiritual. Para nosotros no es diferente hoy, mi hermano y mi amigo que me escuchan en esta mañana. En la sociedad en la que vivimos tenemos que escoger al igual que María. Decidimos hacer una pausa en nuestro ajetreado vivir para sentarnos a los pies del Maestro y enriquecer y cuidar de nuestra vida espiritual. O nos ocupamos intensamente e incansablemente en las cosas de este mundo con tal de ocupar un lugar dentro de esta sociedad. Porque para nosotros ha venido a ser muy importante dónde vivimos, cómo nos vestimos, el carro que conducimos, el estrato social en el que pertenecemos, incluso el colegio donde estudian nuestros hijos, a la universidad que asisten. Todos estos son moldes que la sociedad nos ha impuesto y nosotros nos hemos dejado meter en ellos. ¿Con tal de qué? De encajar en dicho molde. Además, trabajamos y nos matamos hasta quedar totalmente exhaustos, agotados, agobiados, para poder caber en ese molde. Para al final saber que nunca será suficiente, mi hermano. María hizo su elección en aquel día. Nosotros también tendremos que hacer la nuestra. A todos nos llega el momento de poner en un lado de la balanza, y esto me recuerda a aquellas balanzas que eran de platos. En un plato de estos de la balanza tendremos que poner nuestros deseos, nuestros anhelos materiales, o sea, los moldes y los esquemas sociales los tenemos que poner en un plato. Y en el otro lado tendremos que poner nuestro crecimiento espiritual. Y de acuerdo a lo que pese más en su vida, usted tomará la decisión para donde se incline más el plato. Esta es la decisión que cada uno de nosotros tendremos que hacer. No podemos olvidar, mi hermano, las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, el verso 33, que nos recuerda, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Si algo debemos haber aprendido en medio de esta pandemia, es que las cosas de este mundo son pasajeras y la vida nos puede cambiar en un instante. Por eso es necesario que sepamos escoger con sabiduría
entre si vamos a gastar nuestra vida tratando de llenar moldes que la sociedad ha impuesto, o usted y yo, al igual que María, estaremos dispuestos a romper esos moldes por el bienestar supremo de nuestra vida espiritual y la vida espiritual de nuestros seres amados. La pregunta es, ¿decidiremos sentarnos a los pies del Maestro? Esa, mi hermano y mi amigo, es una decisión personal. Verso 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, y preste atención, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Allí había como un reclamo al Señor. Dile pues que me ayude. Ya vimos lo que María escogió. Ahora veamos lo que Marta escogió. En esta parte de la historia nos encontramos entonces a la hermana mayor, a Marta, quejándose de que estaba muy ocupada con los quehaceres de la cocina y a Jesús parecía no importarle eso nada, ya que permitió que María estuviera allí sentada a sus pies en lugar de ocupar el lugar que según Marta a María le correspondía. Marta era una mujer típica de su tiempo, ocupando el lugar que la sociedad le había determinado. Ella no se queja de su lugar, se queja de que María no estuviera ocupando el de ella. ¿Ve la situación? Es necesario hacer una salvedad porque si no podríamos pintar a Marta en un cuadro que no, la Biblia no dice tampoco. Marta no estaba haciendo algo malo o pecaminoso, no. Es más, la intención de Marta era atender a Jesús y así mostrarle todo su aprecio. Estaba bien. Y como dice J.C. Ryle, Marta estaba atareada tratando de atender al Señor, pero demasiado ocupada como para atender lo que el Señor le quería decir. Servir a Jesús es bueno y todos tenemos que ocuparnos en ello, pero sentarnos a sus pies es mucho mejor. Siempre al final es cuestión de decidir el orden de prioridades y el balance entre lo urgente y lo importante. Cada uno de nosotros debemos trabajar y proveer para nuestras familias. No me malinterpreten. Todos tenemos que trabajar para poder sustentar a nuestras familias. Debemos también tratar de manera honrada y esforzada superarnos en todos los aspectos de nuestra vida social, económica, intelectual, pero sobre todo espiritualmente. Tenemos que trabajar, ser buenos ciudadanos, honestos, respetuosos de las autoridades y el orden, ser ciudadanos productivos, innovadores, emprendedores y todas estas moldes que son correctos dentro de la sociedad en la que vivimos y como creyentes debemos ser ejemplo de esos moldes. Esos están perfectamente bien. No estoy diciendo aquí que todos los moldes están mal, hay ciertos moldes. Lo que no podemos permitir es que esos moldes que son correctos se conviertan en la mayor prioridad u obsesión de nuestra vida. Todo el asunto que queremos resaltar y atender de esta historia de Marta y María es que, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para descansar. Muchos nos parecemos a Marta, ocupados con muchos quehaceres. Yo personalmente me incluyo allí, tratando de servir al Señor. Me olvido de que su obra es importante, pero más importante es sentarme a los pies de Él y pasar tiempo con mi Señor. Como pastor, es más importante eso, debe ser. En medio de esos afanes, angustias y preocupaciones, se nos ha olvidado que solo a los pies de Cristo nuestra alma encontrará descanso y satisfacción. Este ha sido un año muy complicado para nosotros. Pero precisamente una de las grandes enseñanzas que la pandemia nos ha dejado y que no podemos perder
es que necesitamos recuperar nuestra perspectiva de lo eterno y de lo pasajero. Muchas familias en este año perdieron a sus seres queridos debido a esta pandemia u otras circunstancias. Y este fin de año no estarán a la mesa con nosotros. Y ahora, cuando su silla está vacía, nos agobia el sentimiento y nos preguntamos, ¿por qué yo no pasé más tiempo con ellos? ¿Por qué no dejé un día de ir al trabajo y me fui con mi padre, con mi hermano, con mi hermana, con quien quiera que haya sido? Cualquier circunstancia. María, como ya le mencioné, no sabía si esta sería la última vez que vería a Jesús. Por eso decidió que no desaprovecharla. Usted y yo, mi hermano, muchas veces por estar obsesionados, llenando moldes, que al final no podremos llenar. Y que a nadie realmente le importa, porque lo único que unos u otros sentirán es, si prosperamos, unos sentirán envidia. Y si no prosperamos lo suficiente, nos despreciarán. Así que aquí no tenemos cómo ganar. Y por estar tratando de hacer eso, más bien estamos perdiendo la oportunidad de disfrutar un rato con quienes amamos. Pero sobre todo, un rato sentado a los pies de Jesús. Pero vuelvo y le repito, mi hermano, esta es nuestra decisión. Lo material nos llena y nos satisface por un momento, como lo hace esos dulces de algodón que venden en los parques de atracciones. Se ve enorme, se ve delicioso, pero su tamaño y su sabor son efímeros. Solo basta darle un pequeño mordisco para darnos cuenta que se desvanece. Así son muchas cosas en la vida. Lo ideal, entonces, en este caso sería que fuéramos en lo espiritual como María y en lo material como Marta. Pero desafortunadamente nosotros los seres humanos somos de extremos, no de balances. O nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Está la hermana que abandona a su esposo, su familia, porque está todo el tiempo en la iglesia. Y está el hermano, la hermana, que todo el tiempo está en la casa y nunca viene a la iglesia. Solo por darles un ejemplo. Por eso quisiera sugerirle que para este año que empieza, nos hagamos ese propósito de recuperar ese balance. Tenemos que trabajar, pero también tenemos que edificar nuestra vida espiritual. Piénselo. Al final del día, es su decisión. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Preste atención al verso 42. Pero solo una cosa es necesaria. No dijo muchas, pero solo una cosa es necesaria. Y preste atención a lo que dice a continuación. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Llegamos al tercer punto. María hizo su decisión, Marta hizo la suya, y Jesús nos dice, le dijo a María y le dijo a Marta, quién había hecho la mejor elección. Y por eso nosotros también nos dice en esta mañana Jesús, qué es lo que debemos escoger. Cuando Marta se acercó a Jesús, esperaba que Jesús le diera la razón. Sí, Marta, tienes razón. Y reprendiera a María. María, no está bien que estés sentada aquí a mis pies, vete a la cocina porque tan pronto termine de hablar voy a tener hambre. ¿Y qué me vas a dar? Eso era lo que Marta esperaba. En cierta manera, Marta quería que Jesús tomara una decisión. Lo que Marta no esperaba es que sería ella la que tendría que tomar una decisión. La Biblia nos dice, pero después de esto, ¿qué creen que hizo Marta?
Muy seguramente se sentó a los pies de Jesús porque entendió el mensaje. Jesús utiliza una manera enfática, pero cariñosa, firme a la vez, de llamarle la atención. Y utiliza el nombre de Marta 2 veces. Marta, Marta. El Señor utilizó esta misma dinámica, esta misma forma de hacerlo con varios de sus discípulos, con Pedro, con Pablo, incluso con Israel, con Jerusalén y con varios de sus otros discípulos en general. Les decía, Pedro, Pedro, Saulo, Saulo, oh Jerusalén, Jerusalén, oh Israel, Israel. Jesús no reprendió a Marta porque estaba haciendo algo indebido. Lo que hizo Jesús fue utilizar esta oportunidad para con amor darle a entender a Marta que ella no tenía sus prioridades claras como sí las tenía María. La palabra que se utiliza aquí para afanado o afanada en el griego realmente significa distraído o distraída. Es decir, cuando Jesús le dice esta palabra afanada a Marta, es que Marta tenía toda su atención en los asuntos de la cocina y descuidó los asuntos espirituales que Jesús estaba enseñando. Jesús continúa diciéndole a Marta, una sola cosa es necesaria. Algunas traducciones, y quiero que me preste atención por un momento, aquí se da una situación bien interesante. Algunas traducciones dicen con respecto a esto que esta parte, una sola cosa es necesaria, podría significar en el griego solo un plato es necesario, o sea, un plato de comida. Como si Jesús le estuviera diciendo a Marta, no te preocupes en preparar muchas cosas, una sola comidita está bien. Parece ser lo que dice, pero en realidad más bien podría ser que Jesús utilizara este término para referirse que una sola comida es necesaria para hacerle notar a Marta que en realidad lo más importante no era la comida física que ella estaba preparando, sino el alimento espiritual que Jesús estaba dispuesto a darles en ese momento. Había que escoger entre el platillo de la comida física y el platillo de la comida espiritual. La buena parte se refiere precisamente a eso, entre escoger entre dos cosas. Que la comida espiritual, no nos quepa a nosotros la menor duda, será mejor que la material. Marta estaba muy ocupada, sí. ¿Haciendo qué? Cocinando. Pero estuvo a punto de perderse el verdadero banquete. Nosotros también en muchas ocasiones actuamos como Marta, por estar preocupados, distraídos, por los asuntos cotidianos de la vida. ¿Cómo satisfacemos nuestras necesidades? Nos olvidamos que tenemos una necesidad mayor, que es la espiritual, y que solo Jesús nos puede proveer esa buena parte. Y solo lo podemos encontrar sentados a los pies de Jesús. Los compromisos de trabajo, la agenda llena de reuniones y actividades, los compromisos sociales nos consumen gran parte del tiempo. Y mientras esos son necesarios, nuestra vida espiritual es lo único verdaderamente importante. Mire mi hermano, en mi caso, un día las reuniones se acabarán. Ya no tendré ni más tiempo ni capacidad para preparar y predicar sermones. La gente ya no vendrá a vernos. Y tal vez nosotros no podremos ir a verlos. Aquello material por lo que tanto nos esforzamos ya no será suficiente para satisfacer nuestro corazón. Es entonces cuando nuestra decisión de escoger la buena parte, al igual que María, habrá valido la pena. ¿Sabe por qué? Porque esa parte nadie nos la puede quitar. Jesús amaba a Marta y a María con todo su corazón. Por esa razón fue que no desaprovechó la oportunidad de darles una gran lección de vida. Ruego a Dios, esa es mi oración, que ojalá no tengamos que pasar por otra pandemia o por otra situación de crisis mundial para que podamos darnos cuenta qué es
lo verdaderamente importante en la vida. No podremos enfrentar las demandas del mundo competitivo en que vivimos. No podremos. No podremos. Y si más bien en cambio, perderemos la vida intentándolo. La vida se parece a un molino de piedra para prensar olivas. Lento, pero inexorablemente nos extraerá hasta la última gota de aceite, la última gota de vida. El asunto será para quién fue nuestro aceite. ¿Para el mundo o para Dios? Esa es la decisión que cada uno debemos tomar. María tomó la suya, sentarse a los pies de Jesús. Estoy seguro que Marta también tomó la suya y fue sentarse a los pies de Jesús. Ahora, la pregunta es para usted y para mí. ¿Cuál decisión tomaremos nosotros? Jesús espera por nuestra respuesta, porque ya Él nos ha dicho cuál es la buena parte que no nos será quitada. Lo demás que hayamos obtenido en este mundo y por lo que nos hayamos afanado y en lo que hayamos gastado nuestra vida, si es material, aquí se quedará. Ahora que nos enfrentamos al fin de año, nos damos cuenta que todos nuestros planes se pueden venir rápidamente abajo. Esta pandemia nos lo demostró. ¿Quién de nosotros tenía en sus planes el 31 de diciembre de 2019? Digo, ojalá el 2020 sea un año difícil que me traiga hartos problemas. No, nadie hace eso. Todos deseamos en aquella noche, hasta yo me recuerdo, todos nos deseamos un feliz año. ¿Ha sido así? No necesariamente. Tal vez, si me permiten, ustedes saben que para mí una de mis pasiones es el béisbol. Y como se dice en el argot beisbolero, el 2020, si lo pudiéramos definir como una jugada de béisbol, podríamos decir que fue algo como esto, que nos sorprendieron con una curva pegada y abajo, cuando lo que nosotros estábamos esperando era una recta por el centro de home que pensábamos batear un jonrón. Por eso, empezando por mí, nos ponchamos en el 2020. Este año hemos tenido la oportunidad, en medio de esta pandemia, en poner en perspectiva cuáles son nuestras prioridades. Si usted no lo ha hecho, todavía quedan unos días hasta que llegue el fin de año. Lo material es necesario, pero aún así lo podemos perder. Lo espiritual es imprescindible y nadie nos lo puede quitar. De la historia de Marta y María debemos aprender que nuestra vida espiritual, o sea, la mejor parte, debe ser nuestra prioridad. El mundo no tardará en llenar nuestro lugar cuando ya no demos la talla. Nos desechará cuando ya no tengamos más aceite que ofrecer. O nos reemplazará cuando nos queramos salir del molde. Otro estará dispuesto a tomar nuestro lugar. Pero no podemos olvidar que a los pies de Cristo siempre habrá lugar para ti y para mí. Y esa buena parte, nada ni nadie nos la podrá quitar. Por eso es que esa decisión la tenemos que tomar cada uno de nosotros. Nuestra oración, la de mi esposa, la mía y la de esta congregación, es que el año que viene, el 2021, independientemente de las circunstancias que traigan, que todos esperamos sean mejores, nos acerquemos más a Jesús. Para que no tenga que Jesús decirnos, como le dijo a Marta, afanado y turbado estás con muchas cosas. Mi hermano y mi amigo que me escuchan en esta mañana, termino diciéndole esto. No importa lo que los años nos traigan, no hay un lugar más seguro y mejor que estar sentado a los pies de Jesús. Ahí donde está, lo invito a que incline su rostro y oremos por un momento. Padre amado, te damos gracias
Reconocemos que este fue un año difícil para todo el mundo, pero te damos gracias no porque tuvimos problemas, sino porque tú nos sostuviste para poderlos resistir. Espíritu de Dios, te rogamos que nos permitas en este año que empieza 2021 mantener un balance entre la actitud espiritual de María y la esforzada labor de Marta. Jesús, a ti te damos gracias por esta preciosa enseñanza y por favor guíenos a tomar la decisión correcta de sentarnos a tus pies. Allí aprenderemos a ser verdaderamente discípulos tuyos y recibiremos de ti la fuerza y el poder para seguir viviendo en un mundo que cada día demanda más de nosotros. Pero en realidad, la mejor parte, y que nadie nos puede quitar, la encontramos sentados a tus pies. Para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean la honra, el honor y la gloria, porque en tu nombre, Jesús, oramos y damos las gracias. Amén.